Vale. Entonces, antes de comenzar, voy a hacerles un repasito para que nos acordemos, por ejemplo, de cosas como razones trigonométricas, la distancia entre dos puntos. Aquí todavía no se utiliza la ley del seno y del coseno. Más adelante, sí ya hay unos ejercicios donde lo vamos a ocupar, así que todavía, por eso todavía no lo voy a repasar. Pero vamos a hacer un repaso de esto. Vaya, si se recuerdan, cuando tenemos un triángulo rectángulo, que recordemos que un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90, ¿verdad? Para resolver o encontrar los lados de un triángulo podemos usar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que si se recuerdan, lo que nos dice es que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Recordemos que la hipotenusa siempre es el lado que está frente al ángulo de 90 grados. Eso siempre es la hipotenusa. Y los otros dos lados que sobran, que no son la hipotenusa, les llamamos catetos, ¿verdad? Un triángulo rectángulo puede tener dos ángulos agudos, es decir, menores de 90 grados. En este caso yo les he llamado alfa y teta, pero pueden nombrarse de cualquier forma. Entonces, esto nos va a servir para encontrar los lados de un triángulo rectángulo si ya conocemos dos. Pero en el caso que no tengamos, digamos, dos lados, sino que solo uno, pero tenemos un ángulo, para eso vamos a utilizar las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se llaman así porque es el cociente entre los posibles cocientes entre los lados. Por ejemplo, dentro de las razones trigonométricas tenemos seno, aquí le voy a poner seno de teta. Puede ser cualquier ángulo. El seno es igual a ¿qué? ¿Quién se recuerda? ¿A qué es igual a esa razón trigonométrica? No, es aquí donde se utiliza el socato base. Ajá, cabal. Entonces, ¿cuál es seno si usamos eso? Opuesto y hipotenusa. Opuesto sobre adyacente. Muy bien. Opuesto hipotenusa. Eso. Hipotenusa. Muy bien. Vale. Por eso aquí se lo voy a escribir lo que decía Rocío. Ahí está. El seno es opuesto hipotenusa. Coseno a que va a ser igual si seguimos esa regla. Vean, coseno a que es igual, vean. Adyacente sobre hipotenusa. Adyacente, ajá, sobre hipotenusa. Y la tangente, ¿verdad? La tangente de teta. Opuesto. Ajá, es el opuesto. Sobre adyacente. Sobre adyacente, muy bien. Ahora, podemos encontrar otras razones trigonométricas que son las inversas de esta. Por ejemplo, la del seno, ¿cómo se llama? ¿Quién se recuerda cómo se llama la razón inversa del seno? No acuerdo. Seno, la inversa no es. No, tiene un nombre. Se llama cosecante. Cosecante y se abreviaba así, ¿ve? CSC, cosecante. La cosecante es la función, es la razón trigonométrica inversa del seno. Lo que cambia es que se invierte, nada más, sería hipotenusa entre el opuesto. La inversa del coseno, ¿se recuerdan cómo se llama? Esta les decía que se llama cosecante, pero se abrevia así, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuál es la inversa del coseno? Secante.
Muy bien, la secante. Entonces la secante pues solo es hipotenusa entre adyacente, ¿verdad? Y para la tangente, ¿cómo se llama la opuesta? O la inversa, digamos. Cotangente. Cotangente, ¿verdad? Lo podemos escribir así, en otros lo escriben así, no importa. Cotangente de teta es adyacente sobre opuesto. Ahora, con estas razones, ¿qué vamos a encontrar? Tenemos una mayor ventaja que con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras solo podemos encontrar lados, teniendo dos, pero con las razones trigonométricas podemos encontrar los ángulos y también los lados faltantes en un triángulo rectángulo. Esa es la ventaja que se tiene, no solo es para una cosa, nos puede servir para completar totalmente un triángulo rectángulo. Voy a guardar esto. Bye. Ahora, si observan los ejercicios que aparecen a partir del 1, ya involucran las razones trigonométricas. Pero antes de eso, quiero recordarles un poquito lo del ángulo de elevación y el ángulo de inclinación. Vale. Entonces, ¿se recuerdan qué era el ángulo de elevación y el ángulo de depresión? Digamos que también se llamaba, se puede llamar así. Quiero ver si me deja usarla. No puedo cambiar. Vamos a ver. Bye. Por ejemplo, el ángulo de elevación es el que se mide de, por ejemplo, digamos que voy a hacer como un ojito, algo así. Entonces, digamos que aquí hay un ojito y hay un observador, ¿verdad? Entonces, desde el observador, con respecto a la horizontal, hacia arriba, el ángulo que se forma es el ángulo de elevación. Esta es la horizontal, es como una recta imaginaria, ¿verdad? Y hacia arriba, ese ángulo que se está formando es el ángulo de elevación. En el caso del ángulo de depresión es parecido, solo que es desde la visual del observador hacia abajo, ¿verdad? Siempre con respecto a la horizontal. Entonces este es el ángulo de depresión o el ángulo de inclinación, también puede llamarse así. Ahora, ¿esto para qué nos va a servir? Para identificar cuando el problema nos habla de ángulo de elevación y de depresión, ¿dónde lo vamos a poner? Entonces, esto nos tiene que ayudar. Porque si no sabemos o lo ponemos de una forma incorrecta, el problema lo podemos plantear mal y lo vamos a resolver mal, ¿verdad? Entonces no es la idea. Bye. Hoy, permítanme que aquí toda la gente hace ruido y no le importa que uno trabaje. Vamos a ver. Bye. Veamos en el primer ejercicio. Dice, con base en el siguiente triángulo, ¿cuál es el valor del seno de D? Ahorita estamos en la página 11. No sé qué tan bonito me pueda quedar el triángulo. Ahí está, ahí lo arregló el programa. Vale, tenemos este triángulo donde aquí dice D, el vértice E y el vértice F. Y nos está diciendo que este lado vale 5, que es la hipotenusa, ¿verdad? Este vale 4 y este vale 3. Y este es ángulo D. Se nos está pidiendo cuál es el valor del seno del ángulo D. Entonces, si recordamos la razón trigonométrica seno, ya sabemos que es opuesto
entre hipotenusa, ¿verdad? Lo acabamos de ver. ¿Quién sería la hipotenusa en este caso, en el triángulo que está dibujado? El 5. El 5, ¿verdad? Porque ese es el que está frente al ángulo de 90. ¿Quién es el opuesto a D? Acuérdense que todo depende de qué ángulo estoy observando. El 4. El 4 sería el opuesto. Si vemos el D, el ángulo que está frente a D, el lado, perdón, que está frente a D es 4. O sea que este es el opuesto. Este es la hipotenusa. Y el que queda, pues, es el adyacente, ¿verdad? Ahora, para el seno, entonces tendríamos que el opuesto es 4/5. Entonces, la respuesta de nuestro problema sería literal C, ¿verdad? Aquí es más como de observar, no hay que hacer mayor operación. Aquí vamos a hacer el segundo de una vez, porque acá se nos pide que veamos este triángulo. Ay, no me lo arregló. Se me quedó este. Ajá. Nos pide que con respecto a la siguiente figura, que también es un triángulo, ahí está. Aquí está, ahí no dice que es ángulo de 90, pero se nota que es un ángulo recto, ¿verdad? Aquí tenemos un ángulo alfa. Tenemos que los vértices de B, C, A. Este mide 6 metros, 10 metros y 8 metros. Y nos piden que cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Perdón, falsa. Veamos, vamos a ir analizando una por una. Pero antes de eso, identifiquemos quién es, por ejemplo, la hipotenusa. ¿Quién sería la hipotenusa en este triángulo rectángulo? 10 metros. 10 metros, ¿verdad? Esta sería la hipotenusa. ¿Quién sería el cateto opuesto con respecto al ángulo alfa, ¿verdad? Porque es con el que estamos. 6 no sería. 6 sería el opuesto, ¿verdad? Y el que sobra, pues, es el adyacente, ¿verdad? Ahora que ya identificamos todo esto, verifiquemos los literales. Dice el A, seno de alfa es 3/5. Recordemos que seno es opuesto entre hipotenusa. Entonces, opuesto entre hipotenusa es 6/10, pero como si le sacamos mitad, queda 3/5, ¿verdad? Entonces esta es verdadera. Y nos está pidiendo la que es falsa, o sea que esta no. Esta es cierta. Veamos, nos dice que coseno de alfa es 4/5. Coseno es adyacente, que es 8, entre hipotenusa, que es 10. Y nuevamente, al simplificar, nos queda la respuesta que está acá, o sea que sí está bien. Veamos el C. El ángulo B, dice, B mide 180 menos alfa. ¿Qué creen ustedes? ¿Será cierto eso o no? O sea que este ángulo que está aquí es igual a 180 menos alfa. Ajá. ¿Quién me dice sí, no y por qué? ¿Será cierto esto? Que el ángulo B que está aquí, que he pintado de azulito, es igual a 180 menos el ángulo alfa. No, porque no será que ahí son como 10 metros. ¿Qué? ¿Perdón? Que son 10 metros, no 180. No, pero estamos hablando de los ángulos. Dice el ángulo B. Porque está muy arribita para hacer 180. No, dice 180 menos alfa. Ay, no ¿Por sé. qué esta expresión? ¿Quién me dice por qué? ¿De dónde salió la idea de poner 180 menos alfa? Bueno, Ajá. el 180 es la sumatoria de todos los lados de un triángulo, rectángulo. De todos los ángulos. Ajá, muy bien, así es. Entonces, si yo ya sé que este vale alfa, ¿verdad?
el que está acá, que está aquí arriba, pues nada más podría valer ¿qué? Lo que resta de 180. O sea, estoy diciendo que este ángulo mide lo que a 180, que si a 180 le quito esto me va a dar B. ¿Será cierto? Ya sabemos por lo que me acaban de decir que la suma de los ángulos internos, digamos que yo le voy a poner a este, bueno, ya sabemos que este es un ángulo recto, ¿verdad? Entonces B, lo que está diciendo que el ángulo B es igual a 180 menos alfa, pero sabemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es 180, ¿verdad? Entonces, este es el que queremos, ¿verdad? El ángulo A es el que le hemos llamado alfa, ¿verdad? Y digamos que el ángulo C, ¿verdad? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el ángulo C? 90. 90. Entonces, ¿cuánto tendría que medir el ángulo B? Si despejamos aquí, vean, sería el 90 pasa a restar acá, ¿verdad? Y queda ¿cuánto? 180 menos 90. 90. 90, ¿verdad? Y el alfa lo paso a restar, queda 90 menos alfa. ¿Y aquí cuánto dice que era? 180 menos alfa. Ajá, entonces esto es falso. Repito, la suma de los ángulos internos es 180, eso es cierto. Pero como yo ya sé que este de acá mide 90 por ser un triángulo rectángulo, y ya tengo que este vale alfa, pues B, va a medir lo que le falta a 180 si le quito los dos ángulos que ya conozco, ¿verdad? Entonces, si a 180 le quito el ángulo de 90 que ya tengo y le quito el ángulo alfa, eso me va a dar el ángulo B. Entonces, el ángulo B es igual a 90 menos alfa, no a 180 menos alfa. Porque si no estaría diciendo que como que este ángulo C fuera cero, que no existe prácticamente, y no es así. Ya sabemos que por ser un triángulo rectángulo, este vale 90. Entonces esto es falso. Esa es la respuesta, ¿verdad? Porque nos está pidiendo cuál es falso. Pero veamos el D. El D nos dice que la tangente de alfa es 3/4. Recordemos que la tangente es opuesto sobre adyacente. El opuesto es 6 y el adyacente es 8. Si sacamos mitad, obtenemos esto que está acá, ¿verdad? Entonces sí es correcto. Pero el literal C no es correcto, porque el ángulo que nos indica no es igual a 180 menos alfa, sino a 90 menos alfa. O sea, hay que tener cuidado, ¿verdad? Sí era falso, pero también hay que ver por qué razones, ¿verdad? Tenemos que saber nosotros justificar, porque no lo van a hacer en un examen, porque en esos exámenes no les piden justificación, pero también usted tiene que estar seguro del por qué está eligiendo una respuesta, ¿verdad? Veamos. Ahora veamos el siguiente problema. Dice, permítame. Siempre es un triángulo rectángulo, si se fijan. ¿Qué nos está pidiendo ahora? La tangente de Muy teta. bien, la tangente, ajá. Entonces hoy está algo así, ¿verdad? Aquí está el ángulo de 90. No importa que no esté paradito el triángulo, sigue siendo un triángulo rectángulo. Entonces aquí nos está dando teta. Este es 4, este es 8 y este es 4 raíz de 5. Entonces, si nos pide la tangente del ángulo teta, identifiquemos primero quién es el opuesto, quién es el adyacente, quién es la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Ocho. No. ¿Quién es la hipotenusa? 4 raíz 4, de 5. porque es más largo. Exacto.
Y acuérdense, exacto, es el lado más largo y aparte es el lado que está frente al ángulo de 90. No se les olvide eso. Por eso a veces ponen los triángulos así, porque así uno ya entra en duda, ¿ve? ¿Cuál es cuál, verdad? Aquí parece que como esta es bajadita, este ha de ser. No, tengan cuidado. El lado que está frente al ángulo de 90, ese siempre va a ser la hipotenusa. Ahora, ¿quién es el lado opuesto al ángulo teta? 4. 4, ¿verdad? Porque es el que está enfrente. Por eso se llama opuesto, porque está al otro lado del ángulo que estamos viendo. Entonces, este es el opuesto. Y pues el que queda es el adyacente. Aquí no hay donde perderse porque el que sobra es el adyacente. Ahora, la tangente sabemos que es igual a ¿qué? ¿Cuál es la fórmula de la Opuesto tangente? sobre adyacente. Muy bien, opuesto sobre adyacente. Ahora, si hacemos este cociente, el opuesto ya habíamos dicho que es 4 y el adyacente es 8, ¿verdad? Permítame que se me movió. Va. Entonces, esto nos quedaría si simplificamos, ¿cuánto queda? Mitad 2, mitad, uy, ¿qué pasó ahí, amigo? Ajá. Mitad Un medio. 4, un medio, ¿verdad? Entonces, es un medio. ¿Cuál es la respuesta entonces de este literal? El A. Literal A, exacto. ¿Sí? Si se fijan, todas las otras las podíamos descartar porque estaban metiendo la hipotenusa. Y si se fijan en la tangente, no está metida la hipotenusa en ningún lado, ¿verdad? Podríamos haber descartado esa de una sola, todas las tres de una sola vez, ¿verdad? Se pudo haber hecho así también, por descarte, ¿verdad? Al observar de que en todas las otras respuestas está metido el raíz de 5 por ahí. Y ese solo lo tiene la hipotenusa. Veamos el número 4. Estos ya son problemas de aplicación. Recuérdense que cuando hay problemas de aplicación hay que hacer el esquema, ¿verdad? Veamos, dice, un observador cuya estatura es de 1.68 metros se aleja 20 metros de la base de un edificio y desde esta posición dirige la vista al punto más alto de la fachada del edificio. Si el ángulo de qué dice? ¿El De ángulo de elevación. qué? Elevación es de 62. ¿Cuál es la altura del edificio? Vale, voy a hacer más o menos el dibujito. Ay, no me lo arregló, qué feo esto. Esperen, aquí no puedo usar la regla, todavía no he aprendido cómo. Vale, entonces, vale. Entonces, digamos que aquí tengo la horizontal, que es donde está parado el niño o la personita. Ay, qué feo me quedó más bonito el otro. Vale. Ay. Aquí hay una regla, pero aún no sé cómo usarla. Solo me sale de 45 grados y no puedo. Vale, entonces aquí está el niño o la personita que mide 1,68 metros, ¿sí? Dice que se aleja desde la base del edificio 20 metros, ¿verdad? Y que luego observa hacia el punto más alto del edificio, o sea, hasta acá. Recordemos que como nos está hablando de un ángulo de elevación, aquí está el observador, ¿verdad? Entonces vamos a trazar desde ahí una horizontal imaginaria y hacia arriba el ángulo que se forma, ese es el ángulo de elevación. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con el esquema o no sé? ¿O cómo lo hubieran hecho ustedes? Ajá. Entonces tenemos al niño y como nos está diciendo ángulo de elevación, y como acuérdense que el que está viendo es él, ¿no? Entonces a partir de sus ojitos, suponiendo que se puede poner aún desde la coronilla de la cabeza, que desde ahí hacia arriba, él miró aquí hasta la parte más alta del edificio y se formó un ángulo de 62 grados. Ahora, nos está pidiendo la altura de este edificio. ¿Qué hacemos?
¿Qué podemos hacer? Si se fijan, este pedacito del edificio ya sabemos cuánto vale. ¿Cuánto vale este pedacito? 1,68. Muy bien, porque es la altura del niño, ¿verdad? O la persona. Entonces, lo que no sabemos es cuánto mide este otro pedacito de acá, ¿verdad? Y al tener x más 1.68, eso nos va a dar la altura del edificio. Ahora, fíjense, se está formando un triángulo rectángulo. ¿Por qué sé que es rectángulo? ¿Por qué sé que aquí hay un ángulo de 90? No. Ajá. Ujú. ¿Por qué sé que hay un ángulo de 90 ahí? Porque es una línea recta. Ujú. Y porque es la altura de un edificio. Los edificios siempre tienen ángulos de 90. Si no tienen ángulos de 90, significa que están inclinados y no sucede eso, ¿verdad? Por lo menos en los edificios normales, ¿verdad? Entonces, si yo saco este triangulito, este es X, este es 62, estoy sacando el triangulito que se forma arriba. Y esto de abajo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide la base de este triangulito? Señor, no sería la mitad 10. No, vean, de acá hasta acá, ¿cuánto mide todo esto? Estoy sacando este triángulo de Siempre aquí, ¿ves? 20, Ah, señor. 20 entonces. 20, sí, es lo mismo. Solo que no está medido con respecto al suelo, pero es la misma longitud. Vean, de acá a acá es lo mismo que está de aquí al suelo, ¿verdad? Desde el edificio hasta el niño es la misma del niño al edificio y arriba. No cambia nada. Ahora ya tenemos este triángulo. ¿Qué razón trigonométrica podemos utilizar para encontrar X? Vean qué tenemos. Tenemos, bueno, El coseno. vean, vaya, espérame. ¿Este quién sería? ¿X qué sería? ¿De 62 qué sería? Adyacente, opuesto, hipotenusa, ¿qué sería? Opuesto. Este es el opuesto, muy bien. La hipotenusa, pues no la sabemos y no nos interesa, la verdad, ahorita. Lo que tenemos es el adyacente. Entonces, ¿qué razón trigonométrica La puedo utilizar? tangente. Ajá, que relaciona a estos dos lados. Entonces, si usamos tangente de 62, esto es igual a opuesto sobre adyacente. ¿Y qué podemos hacer aquí para encontrar X? Ya casi lo tenemos. La Aplicar Pitágoras. inversa, no sé por qué. No, ¿qué podemos hacer? Vean, ya está casi hecho eso. Y ya se tiene el 1.68 metros y 20. No sé si se puede aplicar Pitágoras para Pero ¿qué encontrar hacemos X. para encontrar X? Despéjelo, pasa el 20 a multiplicar. Despejar, así es, muy bien. Paso este 20 que está dividiendo a multiplicar por la tangente de 62 y eso me da X. Y luego hacemos lo que Elías decía. Le sumamos el 1,68, ¿verdad? Entonces multipliquemos 20, saquen su calculadora. Recuerden que su calculadora está en grados, porque estamos trabajando con grados ahorita. Entonces, 20 por tangente de 62, ¿cuánto les da? Señor, ¿cómo es que se ponen grados? Me da 37.6. Perdón, alguien preguntó algo más. Ajá, es punto Yo de 61 grados, más o menos. cómo se ponen Perdón. grados. ¿El qué? ¿Cómo se pone el qué? Perdón. ¿Cómo se ponen grados? En grados, tu calculadora tiene que tener una letra D chiquitita ahí. Si tiene una D pequeña arriba, está en grados. Arriba, fíjate en la pantalla, si aparece una D pequeña, está en grados ya. Sí, ya me apareció. Gracias. Va, entonces ya está. Ahora que ya tenemos X, para la altura tenemos que sumar a 37.61 metros, que son metros, no sé por qué le puse grado. A eso le tenemos que sumar la altura de la persona, ¿verdad? ¿Cuánto nos daría eso? 39.29. 39.3 le vamos a poner aproximado. O sea que el edificio mide casi, bueno, como 39 metros de altura, es bastante alto.
Y esa sería la respuesta. ¿Dónde está? Ahí está el B, es el literal B, ¿verdad? 39.3. Fíjense el D, ¿qué trampa ven en el literal D? Miren, ahí está una respuesta de algo que nos ha salido aquí, pero ¿qué le falta a esa respuesta? Sumarle el 1.68. Ajá, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque las pruebas, estas pruebas normalmente, las respuestas no crean que son respuestas al azar que alguien pone. La persona tiene el tiempo suficiente para pensar en qué la va a regar el estudiante. Ah, yo creo que se va a equivocar y no le va a sumar el 1.68. Ah, pues pongamos esa respuesta. Se oye quizás cruel, pero la verdad sí es. Todas las respuestas se basan en errores posibles de los estudiantes. Y pues ahí está la respuesta correcta también, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Porque puede que lleguen a encontrar una de las respuestas que les ha salido sin completar el procedimiento, como la que aparece aquí, 37.6, ¿verdad? Bueno, voy a guardar esto. Perdón. Va. Veamos el siguiente. También es un problema de aplicación. Si se fijan, ahorita solo estamos usando razones trigonométricas. Es todo lo que estamos usando. Va. En el 5 dice, en la torre de un faro que está a una altura de 50 metros del piso, el vigilante advierte que se aproxima un barco. Si el haz de luz que proyecta el faro forma un ángulo de depresión de 25 grados, ¿cuál es la distancia que separa al barco de este? Entonces tenemos aquí un faro, ¿verdad? Ay, qué feo me quedó eso. Creo que cuando lo hago rápido sí me lo cierra. Vamos a ver. Bueno, aquí está el faro. Digamos que ese es un faro. Y dice que tenemos al faro y que supongamos que aquí está la lucita, porque no la podemos poner en medio, porque no tenemos otro dato. Dice que de aquí a la altura del faro, ¿de cuánto es? Dice que está a una altura de 50 metros. 50 metros del piso, o sea que desde aquí hasta arriba es 50, esa es la altura de él. Dice que desde aquí él ve un botecito, ¿verdad? Un barquito, ¿verdad? Que se acerca, pero ¿qué más tenemos que agregar a este esquema? Vean en la segunda línea, después del punto que dice. El ángulo de depresión del haz de luz. Ajá, el ángulo de depresión. ¿Y se recuerdan cómo se dibuja el ángulo de depresión? ¿Qué tengo que hacer primero? Ajá. Dibujar una horizontal imaginaria y para bajito el ángulo. Muy bien. Dibujo una horizontal imaginaria y como dijo Roque, hacia abajo, ese es el ángulo de depresión. Este de acá, ¿sí? Le vamos a llamar alfa. Ahora, lo que yo quiero saber, dice, es la separación desde el barco. Dice, ¿cuál es la distancia que separa el arco de este? No sé si se refiere al faro o al vigilante. Vamos a encontrar las dos porque sinceramente no entiendo muy bien la redacción. Veamos. Si el haz de luz que proyecta el faro forma un ángulo de depresión de 25, ¿cuál es la distancia que separa al barco de este? No sé si se refiere al haz de luz o a la luz o al faro. Supongamos que lo que nos pide es la distancia que hay del faro al bote. ¿Sí? Ahora, si se fijan, aquí va a haber un ángulo de 90 por lo mismo, porque es la altura de un faro, ¿verdad? El faro tiene que estar recto. Ahora, ¿qué puedo decir o cómo puede servirme este ángulo de depresión? Que ya sabemos que mide 25 grados, ¿verdad? Que ya decía ahí.
¿Se recuerdan los ángulos entre paralelas? Esta es una paralela, y esta es otra paralela. Y esta viene a ser una secante. ¿Qué puedo decir de este ángulo con respecto al ángulo de depresión? Es como que tenga esto. Me acuerdo que sí se los expliqué. Este ángulo, con este ángulo, ¿cómo son? Son iguales. Son iguales. Se llaman ángulos alternos internos. Entonces, este ángulo alfa, que es 25, mide lo mismo que este de acá. Son exactamente iguales. Pero es por eso, por ser ángulos entre paralelas. La horizontal de arriba es paralela a la horizontal de abajo, que es el piso, digamos, el agua, digamos. Entonces, ya tenemos un triángulo aquí, ¿vean? El triángulo que se forma es uno que tiene 25, 50 y X. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el triangulito que nos va a servir ahora. Veamos. Si este ángulo es 25, 50, ¿qué viene a ser? Adyacente, opuesto o hipotenusa. Opuesto. Es el opuesto, ¿verdad? Muy bien. Y este, ¿qué viene a ser? El X. La adyacente. Muy bien, el adyacente. Y la hipotenusa, pues no la vamos a usar porque no nos pide la distancia de la visual, que es de donde mira el vigilante, hasta el barco, sino que nos está pidiendo la distancia del barco al faro, ¿verdad? Entonces la hipotenusa no la vamos a usar. ¿Qué razón trigonométrica entonces vamos a usar aquí? ¿Cuál razón relaciona el opuesto con el adyacente? Nuevamente la tangente, ¿verdad? Tangente de 25 es opuesto sobre adyacente. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Despejar. Despejar X. Despejar. Hoy la X pasa aquí a multiplicar, ¿verdad? Entonces queda X tangente de 25 igual a 50. Y ahora esto que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces veamos cuánto nos da esto. 50 entre tangente de 25. 107.22. 107.22, muy bien. 0.22 metros. Y esa es la respuesta, que es el literal de. ¿Ya? Sí, lo que nos pedía era la distancia del faro al barco, no era la distancia de la visual. Normalmente cuando piden la distancia de la visual de alguien hacia un objeto, dicen, encuentra la visual del observador, digamos. Pero hoy no decía. Entonces la distancia que nos está pidiendo es del faro hasta el barco. Y esta es la respuesta. Bueno. Ahora veamos el siguiente problema. Vamos a ver, es el 6, dice. El problema 6 dice, vamos a ver. El 6 dice, ¿qué ángulo respecto al horizontal debe tener una escalera de 30 metros para quedar justo en el borde de una pared de 20 metros? ¿Qué ángulo respecto del horizontal? No entiendo mucho el dibujo, veamos. Una escalera de 30 metros. Bueno, sumamos que aquí está una pared. Como es una escalera, pues yo asumo que va a quedar así, ¿verdad? Esta es la pared y esta es como la escalera, ¿verdad? Entonces, ay, me disculpan que me quedan chuecos aquí y esta cosa no me ayuda. Vale. Vean. Pero cuando dice con respecto a la horizontal. Vale, la escalera tiene, la pared tiene 20 metros de altura, es decir, que de acá hasta acá hay 20 metros. La escalera, es decir, todo esto mide 30 metros.
Ahora, ¿qué ángulo con respecto a la horizontal? Creo que se refiere a este de acá, ¿ve? A este. Porque la base vendría a ser la horizontal. Y este sería el ángulo que se mide con respecto a la horizontal. Vamos a llamar teta. Aquí lo que vamos a hacer es encontrar el ángulo opuesto a lo que hemos estado haciendo. Hemos estado encontrando lados y hoy vamos a encontrar un ángulo. Bueno, yo considero que es así porque una escalera la apoyamos de esa forma en una pared o algo así. Vale. ¿Qué razón trigonométrica nos puede servir? ¿Quién sería 20 metros con respecto al ángulo teta que está acá? ¿Qué sería del El ángulo opuesto. teta? El opuesto. ¿Vean? El opuesto. Muy bien. ¿Quién sería 30? La ¿Qué sería hipotenusa. 30? Hipotenusa. La hipotenusa, muy bien, porque está frente al ángulo de 90. Ahora, el adyacente, pues no nos lo piden y no nos interesa en este momento. Entonces, ¿qué razón trigonométrica relaciona al opuesto con hipotenusa? Seno. Ajá. ¿Cuál, perdón? Seno. No escuché bien, perdón. Seno. Va, sí, perdón, coseno y lo siento. Ajá, seno, ¿verdad? Seno de teta es igual a opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? En este caso, lo que queremos encontrar, bueno, ya sabemos que el opuesto es 20 y la hipotenusa es 30. Como queremos encontrar el ángulo teta, ¿cómo hacemos para hacer ese despeje? ¿Cómo despejamos el ángulo de acá? La inversa. Muy bien, la inversa. Se usa el inverso del seno. Como es una función, yo no puedo pasar esto, que es decir, esto está multiplicando, pasa a dividir. No. Seno inverso a ambos lados de la ecuación. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder aquí? Como esta es la inversa de esta, es como que se cancelaran. Y solo me queda teta igual seno inverso de 20 sobre 30. Ahora, en su calculadora les aparece seno, pero para poner seno inverso, toque el shift primero y luego la tecla donde está el seno. Shift más la tecla donde dice seno. Y ya les va a aparecer seno a la inversa. Pongan seno a inverso 20 sobre 30. Me da ¿Y cuánto les da? 41.8. 81. 41.8 lo vamos a dejar. ¿Y cuál es esa respuesta? Vean, ahí está. La C. Es el literal, el C. Así es. Y ya está, ya encontramos el ángulo, porque ese es el que nos pedían. Con respecto a la horizontal. Si hubiésemos encontrado el de arriba, no hubiese estado correcto. ¿Por qué? Porque aquí no está la horizontal está acá, ¿verdad? En este caso viene a ser la base de donde está apoyada tanto la pared como la escalera. Y por eso encontramos ese ángulo que está ahí. Veamos. Entonces acuérdense, para despejar un ángulo es usar la inversa de la función que yo tengo. Si fuera coseno, coseno inverso. Si es tangente, tangente inversa. Este sería el 6. ¿verdad? Vale. Veamos el siguiente, el 7. Vale. Solo déjenme ver. Quiero revisar. Vale. Bueno, en el 7, ¿verdad? En el 7 nos pide. Dice, un helicóptero se encuentra a 900 metros de altura entre dos ríos. Si el ángulo de depresión a uno de los ríos es de 28.5 grados
y al otro es de 22.56 grados, ¿cuál es la distancia entre ambos ríos? Digamos que aquí está el helicóptero, ¿verdad? Algo así. Y súper genial mi helicóptero. Entonces, dice que el helicóptero logra ver dos ríos. O sea, le vamos a poner aquí el río 1 y el río 2. Entonces, dice que vea, primero está a una altura de 900 metros. Es decir, que de aquí a aquí hay 900 metros. Y como está hablando de ángulo de depresión, ¿verdad? Tenemos que trazar la horizontal, ¿verdad? Trazamos una horizontal imaginaria. Yo la hago punteadita para que nos ayude, ¿verdad? Entonces tenemos un ángulo de depresión aquí y un ángulo de depresión acá. Ay, qué feo. Aquí creo que sí ya puedo usarla. Quiero ver. Ay, no. No puedo usarla todavía. Vamos a ver. Uno aquí y otro acá. Vale, entonces veamos. Un ángulo es de 28, que sería todo este, de 28.5 grados. Y el otro es de 22.56, que solo sería este pedacito, ¿verdad? 22.56. Ahora, lo que nos está pidiendo es la distancia entre los dos ríos, es decir, de acá hasta acá. Ahora, ¿qué creen que podemos hacer? Digamos aquí el río 1, río 2. ¿Cómo podemos resolver este problema? Ajá. Veamos cómo lo hacemos, cómo podemos sacar aquí los triangulitos. Voy a trazar aquí, esta altura que voy a trazar es la misma que está aquí. Vale. Veamos de qué forma lo podemos resolver. Vamos a ver. O no sé si quiero ver. Cómo he tomado los ríos. Déjenme ver. También podría ser, yo no sé si se puede tomar así, por ejemplo, si tomo que este sería el ángulo, uno de los primeros ángulos, ajá, creo que sería más efectivo que lo tomemos así. Que este ángulo de depresión mide 28.5 y que este otro mide 22.56 para que tomemos la altura del helicóptero. No sé si me entienden, porque así como lo he dibujado, no podemos formar un triángulo rectángulo. Vamos a ver. Sí está bien ahí donde están los ríos, como lo hemos puesto. O sea que lo opuesto sería los 900 metros. Ajá, o sea, cabal. Para que usemos la altura, pues porque si no, no la vamos a poder usar. Y hay que usarla porque no vamos a usar la ley del seno ni del coseno porque todavía estamos usando triángulos rectángulos. Entonces, vaya. Digamos que este es el primer, este es la horizontal, ¿verdad? Entonces, supongamos, quiero ver. Ajá, es que ese es mi problema. Yo no puedo decir que este es el primer ángulo de depresión. Sí estaba bien como lo había hecho. Acuérdense que como el ángulo de depresión tiene que ver con la horizontal. Entonces no puedo decir de un solo que es este triángulo, es el 28.5 es este de acá, porque no lo estoy midiendo con respecto a la horizontal. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Quiero ver lo que no sé. Ah, ya sé, perdón. Aquí vamos a formar la altura. Esta altura que hay aquí es la misma altura que está acá, ¿verdad? Vean. Esta altura que está aquí es la misma altura que está acá. Entonces veamos. Ay, no puedo dibujarlo, esperen.
Tampoco. No me queda recto. Vaya, ahí. Vaya. O sea que si se fijan, si saco este triángulo que está aquí, este ángulo mide 22.56. Este mide 900 metros, ¿verdad? Vale. Ahora, la cosa es que aquí, pues no tengo varias cosas. Por ejemplo, aquí está el río 2. El otro triángulo, para mí es un problema porque no puedo formar ¿un qué? ¿Cómo decirles? No puedo formar un triángulo rectángulo aquí. No sé si me explico. Yo creo que aquí tendríamos que usar alguna de las leyes que ya conocemos. Déjenme pensarlo un ratito. Bueno, ni modo. Yo creo que porque me falló el internet. Ay, no. Pero No ya grabé un buen aparece. pedazo. Vale. Bueno, les voy a pasar siempre las paginitas para que lo repasen. Veamos el 8. Aquí, si ustedes se acuerdan, nosotros vimos las razones trigonométricas de triángulos o ángulos notables. Un ángulo notable es aquel en el que yo ya puedo saber cuál es su razón trigonométrica, pero como no nos lo vamos a aprender realmente, ¿verdad? No es que nos vamos a poner a aprendernos eso. Vamos a ver que se calcula igual que cualquier otro triángulo. Solo que los triángulos o los ángulos notables, yo podría tener una tablita con los valores y de ahí sacar. Por ejemplo, dice, con base al siguiente triángulo, ¿cuál es el valor del seno de 60? Seno de 60 grados. Ahora, ¿qué les parece raro en el triángulo? Nos están pidiendo el seno de 60. ¿Ven algún ángulo que mida 60? Ajá. No, Pero ¿será que está ahí? ¿Será que este ángulo mide 60? sumando los dos, Ajá. sí, ¿Cómo puedo saber si mide 60? ¿Se acuerdan que la suma de todos los ángulos, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, ¿cuánto tienen que sumar? 180, 180. El ángulo A vale 30. El ángulo B, ¿cuánto vale? Vean. 90. 90. Y el ángulo C, pues el que no sé, ¿verdad? Ahorita. Entonces, sumo estos dos y lo paso a restar. Entonces, a 180 le quito 120. ¿Cuánto mide el ángulo C? 60. 60. O sea que sí está el ángulo aquí. Hay que tener cuidado porque aunque no aparezca el dato, nosotros podemos deducir que está ahí solo usando esto. Podríamos haber dicho, no hombre, pero este triángulo está malo porque ni 60 aparece. O sea, no, allí está, pero había que afirmar o confirmar que estaba haciendo esta operación. Ya tenemos el ángulo de 60. Ahora, si me está pidiendo el seno, recordemos que el seno de cualquier ángulo es opuesto entre hipotenusa. Ahora, ¿quién es el opuesto al ángulo de 60? Raíz de 3. ¿Quién es el opuesto? Raíz de 3. ¿Y quién es la hipotenusa? ¿Quién es la hipotenusa? Ajá. Falta un lado, falta un lado. Falta un lado. No lo tengo. Digamos X. Yo no sé cuánto vale. Yo no sé cuánto vale. Pero lo necesito porque me está pidiendo el valor del seno de 60. Necesito saber quién es X. ¿Qué puedo hacer para encontrar X? Teorema de Pitágoras. Podemos usar el teorema de Pitágoras muy bien. También podríamos usar otra razón trigonométrica, pero usando el ángulo de 30. Se puede hacer de dos formas. Entonces, si usamos el teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un
al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si usamos Pitágoras, siento yo que es un poquito más inmediato. Entonces, esto queda 1 más 3, ¿verdad? Entonces esto es 4. ¿Cuánto vale X? 2. 2. Vamos a meter aquí. Seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2. Y ese es el literal. ¿Cuál es la respuesta? El D, ¿verdad? Sí, Raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? ¿Me escuchan? sí, sí, sí. Señor, pero Sí. no hubiera salido lo mismo si hubiéramos despejado la X de un solo. ¿De dónde? En el seno de 60. Sí, también lo pueden hacer así, pero como lo que me estaban pidiendo, permítanme. Problema 3, 8. Sí, lo podríamos haber despejado también de acá. Sí, se puede. Entonces, pueden hacerlo, que prácticamente salió usando las razones trigonométricas, como les dije, o usando Pitágoras. De cualquiera de las dos formas podía ser. Porque este X que está dividiendo lo podríamos pasar a multiplicar y luego esto a dividir. Pero ya que tenemos el teorema de Pitágoras, la misma respuesta les tuvo que haber dado. Aquí depende con qué se sientan más cómodos ustedes utilizando. Si usted quería un despeje, lo podía hacer, no hay ningún problema. Es más, si quieren lo pueden probar. Pongan raíz de 3 sobre seno de 60, que es la otra forma de encontrar X, y eso da 2. También. ¿Sí? Lo que dice Elías es esto, que aquí hubiéramos podido despejar X. Sí, se puede. Entonces esto intercambiaban, ¿verdad? Y si ponen raíz de 3 sobre seno de 60, también les da 2. Cualquiera de las dos formas lo podíamos hacer. Y es el literal D. Ahora veamos. Pensé que íbamos a poder avanzar un poquito más. ¿Por cuál vamos? Ah, por el 9. Vamos a ver. En el 9 dice, de las siguientes afirmaciones, ¿cuál no es verdadera? Vaya, en este caso, siempre que les digan, ustedes pruébenlas todas y obviamente al probarlas todas, pues van a saber cuál es la verdadera o no. Veamos el A. Nos dice que coseno de 30 es igual a seno de 60. Uy, qué feo me quedó eso. Por estar viendo otra cosa. Ajá. Dice, coseno de 30 es igual a seno de 60. Calculadora. Vean si da lo mismo. Pongan coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 y seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 también. Son iguales. ¿Está bien? Me está pidiendo cuál es la falsa. Cuando les pidan comprobar si algo es verdadero y hay un igual, entonces es igual, ¿verdad? Y ya estuvo. O sea que esto sí se cumple. Veamos el B. Tangente de 45 grados es menor que tangente de 30. Vaya, metámoslo a la calculadora. Tangente de 45, eso es 1. ¿Verdad? Será 1 menor, veamos tangente de 30 sobre 3. Esto si lo aproximamos a decimales, esto es 0.577 y algo así. ¿Será verdadero esto o falso? Falso. Este es falso, porque 1 no es menor que 0.577. ¿Verdad? Ya veamos cuál es la respuesta, pero veamos las otras. Tangente a la raíz de 3. Para eso solo es de meterlo en la calculadora. Esa es Sí, es raíz de verdadera 3. porque las reglas lo Y dicen.
Ajá, esta es verdadera. Ujú. Muy bien. Coseno de 30 será mayor que tangente de 30. Ya sabemos que tangente de 30 es 0.5. Señor, no se le oye. En decimal, 0.80. No se me oye. Es que estoy algo lejos, perdón. Se Así ya me traba. escuchan. Se le oye, Sí, hoy pero- sí. Es que es mi internet, fíjense, no sé por qué me está fallando. Lo siento. Entonces, si me dejan de escuchar, me avisan, por favor. Entonces, este sí es verdadero, ¿verdad? 0.866 es mayor que 0.577. Y pues ya habíamos visto cuál era la incorrecta, ¿verdad? O cuál era falso. Veamos el 10. Yo creo que aquí nos cabe el 10 todavía. Nos pide encontrar el valor de X. ¿Sí? Aquí lo pueden hacer de dos formas. ¿Qué formas pueden utilizar para encontrar X en el 10? Ahí está. Ajá. Tenemos que este es A, B, C, 3, Y, X. ¿Qué tenemos que utilizar aquí? Si se fijan, hay dos incógnitas, ¿verdad? ¿Podremos utilizar el teorema de Pitágoras? No hay que usar la ley del seno. Podemos usar una razón trigonométrica. Pitágoras no, porque no tenemos dos lados, solo tenemos uno, ¿ves? Tendríamos que tener Y también para usar Pitágoras, pero como no lo tenemos, vamos a usar una razón trigonométrica. Muy bien. Usemos, Seno no puede ocupar. ¿cuál? Seno, ¿sí? Seno. Ajá, esa es la que vamos a ocupar. Porque si se fijan, el opuesto a 60 es 3 y la hipotenusa es X, ¿verdad? Entonces, seno de 60 es igual a opuesto entre hipotenusa. Despejamos de aquí, ¿verdad? Se nos va a quedar 3 sobre seno de 60. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 3.46. Pueden pasarlo eso a raíz. Aquí en su calculadora sí se lo pasa a raíz. Ya les voy a explicar a 2 los que raíz de no 3. tienen calculadora que se los pase cómo hacerlo. Ajá. ¿Cuánto da? 2 raíz de 2 3. raíz de 3, que es literal de. Vale, pero por ejemplo, ustedes me dijeron, lo voy a hacer con mi otra calculadora. Vale, si ustedes hacen 3 entre, quiero ver, seno de 60, les da 3.46 y algo, ¿verdad? ¿Sí? Vale, lo vamos a anotar aquí. Sí. Digamos que usted no tiene calculadora que le va a dar de un solo la respuesta así. No hay problema, no se preocupe. Eso sí que le va a tocar hacer un poquito más de trabajo. ¿Cómo? Vea las respuestas. Haga raíz de 3. ¿Es eso 3.464? Veamos No, el es literal. Raíz de 1.7. 3 no, vea. Es 1. Entonces esta no es. Veamos la siguiente. 3 raíz de 3. Pongamos 3 raíz de 3. ¿Cuánto da eso? En decimales es 5.19. No es esto, vea. Ah, pues no. 2 raíz de 3 sobre 3. Veamos. Que es lo mismo que 2 tercios por raíz de 3. Esto da, Tampoco. ajá, 1. 1.7. Entonces, ¿cuál respuesta es? La última, ¿verdad? Que es la D. Ponga 2 raíz de 3 en su calculador y esa da esto que está aquí, ¿verdad? Eso es en el caso que su calculadora no le convierta de un solo la respuesta así, ¿verdad? Como está aquí. Tienen que pasar las respuestas a decimal y ver cuál le da la que le dio a usted en decimal, ¿verdad? Pero no se preocupen, no significa que porque no lo puede hacer su calculadora, no va a poder resolver estos ejercicios. ¿Cómo no? Simplemente hay que hacer un poquito más. Pasar los números de las respuestas a decimal y ver cuál le dio o cuál da lo que usted le salió en decimales en su calculadora.
¿Ok? Vale, lo voy a dejar aquí por si después lo quieren revisar. Perdón. Prueba 3, estamos en el ejercicio 9 y 10. Vale. Veamos el 11. Por lo menos quiero llegar hasta el 13 para que terminemos este bloque, porque ya del 14 en adelante son ecuaciones trigonométricas. Estas las vimos el año pasado, pero le vamos a dar un repasito. En este caso no va a ser tan necesario que hagamos mucho cuando son ecuaciones, porque tenemos la ventaja que las respuestas ya están en la respuesta es parte de los literales que está ahí. Entonces, cuando usted tenga una ecuación y no quiera ponerse a resolverla, prueba las respuestas, que es lo que vamos a probar a hacer. Veamos primero en el 11. Nos está pidiendo la distancia entre los puntos. Antes de que hagamos el ejercicio, les voy a recordar, digamos, si yo tengo un punto A que tiene coordenadas X1, Y1, y tengo un punto B de la forma X2, Y2, la distancia entre A y B la puedo calcular utilizando esta fórmula, que es Y2 menos Y1 al cuadrado más X2 menos X1 al cuadrado. Entonces, podemos usar esta fórmula para calcular la distancia del punto A al punto B. Si se recuerdan, la vimos también este año, ¿verdad? Pero el año pasado la tuvimos que haber visto, creo que sí la vimos, la distancia de los puntos, pero solo se ve así, usarla y ya estuvo. Entonces, veamos. La distancia entre los puntos, yo tengo el punto 8, menos 7 y el otro punto que es 13,7. Si usted no se quiere confundir, puede ponerle a este X1, Y1 y a este X2, Y2. Entonces, si quiere la distancia de P hasta Q, ¿verdad? Vamos a fórmula. Entonces, tenemos Y2, que en este caso sería 7, menos de fórmula, y este menos del 7, pues lo vamos a poner así. Recuerden, este menos que está acá es de la fórmula, y este menos que está dentro del paréntesis es el que ya trae el 7. Hay que tener cuidado porque un signo puede ser la diferencia total entre la respuesta. Ahora, X2 es 13 menos 8 al cuadrado. Ahora solo realizamos esto. Aquí lo podemos hacer de un solo si quieren. Entonces, este menos por menos es más, ¿verdad? Entonces, 7. Yo lo voy a hacer todo el procedimiento aquí. Usted puede meterlo de un solo a su calculadora, no hay problema. Yo lo voy a hacer para escribir los pasos. Ahora, si hacemos esto, esto es 14 al cuadrado más 13 menos 8, ¿cuánto nos da? ¿Me escuchan? Ahora hagamos esto. Metamos ahora todo esto a la calculadora. 14 al cuadrado más 25, que sería 5 al cuadrado. Esto es 221. ¿Y cuál es la raíz de 221? Ajá. 14.86. Ajá. Punto 87 aproximado, porque si se fijan en la respuesta lo aproximan. Es el literal C, que está aproximado a 14.87. Aproximarlo a 15 sería demasiado. Sí, están obviando demasiados puntos decimales. En el 14.87 solo han aproximado un decimal, ¿verdad? Está bien. Y esa es la respuesta. Veamos. Bye. En el siguiente nos están pidiendo que con base a esa figura en el plano cartesiano, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Aquí vamos a tener que utilizar
distancia entre dos puntos también. Veamos, por ejemplo, no voy a hacer el dibujo, pero veamos las coordenadas. ¿Qué coordenadas tiene el punto A? ¿Quién me las dice? 2, 2, 1. No, primero es X. Ah, 1, 2. Ah, muy bien. ¿Quién ve? 2, 2, menos 2 Ajá. ¿Y C? y menos 2, menos 1. Muy bien. Bye. Las coordenadas son importantes porque vean lo que nos están pidiendo son distancias. Vean el primero, la distancia del punto A al punto C es raíz de 18. La única forma con la que puedo saber si es verdad es haciendo, ¿verdad? La distancia entre A y C, ¿sí? Vamos a encontrar esas distancias. Encontremos la distancia de A a B y la distancia de A a C. Y luego vamos a encontrar la distancia de B a C. 3 distancias vamos a encontrar. Veamos. La distancia de A a C, aquí lo voy a hacer de un solo para que no nos perdamos mucho tiempo. Entonces, distancia de A a C, digamos, sería, acuérdense que lo que se hace, se restan las Y con las Y y las X con las X. Resté este con este, menos 1, menos 2 al cuadrado más las X. Menos 2, menos 1 al cuadrado. Ahora, si quieren, hacemos esto de un solo porque lo que nos interesa ahorita es saber si es verdad que la distancia de A a C es raíz de 18. Entonces, metamos eso en nuestra calculadora. Si lo hacen, no se les olvide usar los paréntesis. ¿Mm? ¿Es verdad que es raíz de 18? ¿Sí o no? ¿Cuánto da lo de adentro? Da 18. ¿Da 18 lo que está dentro de la raíz? Sí, da 18. Sí, ¿verdad? Entonces esta es verdadera, eso es cierto. Va, y nos está pidiendo cuál es falsa. Entonces el literal A no es, ¿verdad? Este es verdadero. Veamos el B. Me está pidiendo que la distancia del punto B al punto C también es raíz de 18. Bueno, hagamos la distancia de B a C. Entonces ahora a quienes vamos a tomar son a estos dos. Acuérdense, lo que se hace primero es se restan las Y o las X. Aquí no hay problema. Menos 1 menos 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Vean, primero resté esta Y con esta y esta X con esta X. ¿Sí? Por eso he puesto esto así. Ahora, fíjense aquí. Aquí esto se van a multiplicar los signos. Ahora, metan lo que está en esa raíz a la calculadora, solo lo que está dentro. Y vean si les da 18, porque queremos que también nos dé raíz de 18. Veamos si es cierto. Menos 1, menos 2 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da lo que está dentro de la raíz? ¿Mm? Da raíz de 18 también. Espere, lo estoy calculando. Vaya, haga, no está bien, no hay problema. A mí me da raíz de 17. Raíz de 17. O sea que esta es la falsa. Sí, porque ahí dice que tiene que dar raíz de 18 y no da raíz de 18, da raíz de 17.
En el C dice la distancia de B a C es la misma entre A y B. Bueno, ya sabemos que el C es correcto. ¿Qué nos faltaría determinar ahí? La distancia de A a B. También tiene que dar raíz de 18. Veamos si es cierto. Ya sabemos que la respuesta es la B, porque la falsa es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Se veamos, pero si lo hacemos, la distancia de A a B sería menos 2 al cuadrado más 2 menos 1 al cuadrado. Esto aquí adentro da menos 4 al cuadrado es 16 y aquí da 1 al cuadrado es 1, raíz de 17. Sí, entonces la distancia de B a C es la misma que de A a B porque las dos dan raíz de 17, ¿verdad? Y en la D dice la distancia del punto A al B es 17. Sí, lo acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces esta era correcta y esta era correcta y esta era falsa. La única forma de saber si era verdadero o falso era sacar las distancias. De otra forma no se podía hacer. ¿Sí? La única forma en que podíamos encontrar o determinar cuál de las respuestas era correcta era utilizando la fórmula de distancia para todos estos puntos que nos dieron. Y así es como se determinó que la respuesta que es falsa es el literal B. Veamos. Terminemos con el 13. ¿Para qué? Para la otra clase dejemos ya lo que nos falta de la prueba 3, porque aquí les quiero dar un repasito. Entonces veamos en la prueba, este sería el 3, 11. No, 12. Ahora veamos el último, el 13. Con este terminamos. Es lo mismo, distancia entre dos puntos. ¿Por qué? Vean, ¿cuál es el perímetro del triángulo formado por los puntos A, B y C? ¿Qué es el perímetro de una figura? ¿Perdón? No sé si soy yo, pero escuché cortado. ¿Qué es el perímetro? Hola. No es que la torta. No. ¿Qué es el perímetro? Lo siento, pero por rato los escucho cortados y no sé si es mi culpa. Discúlpenme, creo que es mi internet, ahorita está un poco débil. ¿Qué es el perímetro de una figura? Si me está diciendo que calcule el perímetro del triángulo que se forma, ¿qué voy a hacer? Sumar todos los lados. Muy bien, sumar los lados, ¿verdad? Sumar